Hola amigos, buenas noches. Hoy ha salido presidente del gobierno que ha ido al Congreso de los Diputados para hablar, informar sobre lo que se está tramando en Bruselas de ese rearme de Europa. Y ha dado unas explicaciones muy ambiguas de hablar mucho para no decir nada. El líder de la oposición lo mismo, ha hablado mucho para no decir nada. Luego ha salido Santiago a Abascal a replicarle precisamente esto de que habla mucho para no decir nada. Pero bueno, parece que lo único interesante de hablar en política estos días es sobre la guerra, sobre el rearme. Lo que me lleva a pensar que una persona muy experimentada en guerras, una persona histórica, el célebre líder romano Cayo Julio César, decía que en política la guerra es lo último. Y en este caso también tendría que ser lo mismo, porque llevamos toda la historia y hemos tenido episodios de guerras continuadas, siempre han habido guerras. Y las guerras dejan destrucción, dejan sufrimiento. O sea que la guerra es lo peor. La guerra es una estupidez completa. Y ahora pues están estos políticos muy interesados en rearmar Europa, muy interesados en provocar una guerra, presentando la excusa de que Vladimir Putin es el enemigo y que podría invadir Europa, lo cual no es del todo cierto. Es que más bien no es cierto, porque Rusia tiene un potencial económico muy escaso y tampoco la población de Rusia se puede equiparar a la población de la Unión Europea, porque digamos que Europa ya tiene 4 veces más población que Rusia y económicamente tiene 10 veces más fuerza. Estados Unidos tiene 15 veces más fuerza, lo cual es un absurdo. ¿Qué hay detrás de todo esto? Hay que un interés en hacer negocio con las armas y que las tenga que pagar el pueblo. La palabra guerra, la palabra rearme, lo militar, lo marcial, suena muy mal. Y ahora pues están empleando otras palabras que dicen salto tecnológico, salto digital, inversión en seguridad, pues para otra manera de decir y tapar lo que sería financiar este plan de rearme que están interesados los burócratas de Bruselas, Ursula von der Leyen y sus títeres como Pedro Sánchez, por ejemplo. Y no se piensa que el verdadero enemigo ya está dentro de Europa. ¿Qué enemigos tenemos aquí en Europa? Pues como enemigos tenemos a Europa, en primer lugar, políticos que solo están por el malestar de la población, solo piensan impuestos, prohibiciones, tonterías de cambio climático, destrucción de fuentes de energía, recorte de todo tipo de libertades, la invasión inmigrante, que ha causado muchísima delincuencia, muchísima inseguridad y muchísimo sufrimiento. Y esta invasión inmigrante, además, descontrolada y financiada con dinero público, como el dinero que nos están robando con nuestros impuestos. O sea que el enemigo lo tenemos dentro de Europa, que son estos políticos irresponsables que están pensando en lo peor y están incitando a lo peor de la posibilidad de una guerra contra Rusia, que Rusia nos declare la guerra. Y por esto la necesidad de un esfuerzo inversor monumental en armamento. Que esto, pues, no es nada bueno. Porque la política tendría que estar para pactar, para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, para hacer que la educación avance más, para tener unos servicios públicos dignos, adecuados, por ejemplo, servicios de sanidad, para tener unas buenas carreteras, para que haya una auténtica justicia y la delincuencia no acapare a sus ansias, para que tampoco haya delincuentes en las mismas instituciones públicas que son corruptos. La política tendría que estar para esto y lo último que se debería estar pensando es en la guerra. Y es que se está pensando en la guerra ahora. Y esta guerra además muy costosa que no nos puede llevar a ninguna parte. Y estamos incitando a una guerra. Y las guerras
cuando de verdad suceden, pues conllevan muchísimo sufrimiento, mucha destrucción. La peor situación en la que nos podamos encontrar. A esto lleva la guerra. Y los políticos, los que nos gobiernan, no tenían que estar por esto. Tenían que dedicar sus esfuerzos para la paz. ¿Y qué significa para la paz? Pues significa un mayor bienestar para la población, unas leyes más justas, una distribución de la riqueza mejor repartida, unas menores desigualdades y ir perfeccionando, ir mejorando cada vez el país. Para esto tenían que estar los políticos. Y claro, cada país tiene su política. Entonces se trata de diplomacia. Diplomacia es la manera de llevarse buenas relaciones con los demás y pues estar bien también con los demás. Porque esto es mirar hacia la paz, no enemistarse con los demás. Además, las relaciones comerciales también pueden ser buenas. El intercambio de distintas cosas que nos pueden beneficiar a ambas partes. Para eso se tendría que estar y no estar para la guerra. Y bueno, pues ya veis, los políticos nos están tomando a todos como borregos. Nos están insultando nuestra inteligencia. Están cambiando sus palabras. Cambia la palabra guerra, palabra rearme por salto tecnológico, inversión en seguridad, que parece que suena mucho mejor, pero que en realidad no es esto. Que lo que realmente están buscando es complicarnos más la vida. Porque este negocio que van a hacer unos cuantos con el armamento, y estos políticos son sus títeres, pues se tendrá que pagar, el coste recaerá sobre los ciudadanos, que lo tendrán que pagar con más impuestos. Y también con que, por ejemplo, Rusia los va a ver con malos ojos. Y esto tampoco es conveniente. Desde que hay armas nucleares, las guerras no tienen sentido. Y si tiene que haber una guerra, pues suelen ser con las mismas armas convencionales que se utilizaban, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, en la guerra de Vietnam, en la guerra de Irak, en la guerra de Afganistán. Son tipos de guerra que no se han empleado las armas atómicas. Entonces, si hay que fabricar armas para este tipo de guerras, se puede producir muchas víctimas, mucho sufrimiento, pero nada positivo. Nada de lo que uno se pueda sentir satisfecho. Por esto, Cayo Julio César decía, él que era una persona que tenía muchas experiencias en guerras, Cayo Julio César decía que la última palabra en política es la guerra. En política hay que negociar, hay que pactar, hay que llegar a acuerdos, hay que ceder en algunas cosas y hay que buscar el beneficio y la mejora en ambas partes. Y lo último que se debería de ocurrirseles es tratar sobre preparar una guerra o incitar una guerra. En esto se está perdiendo tiempo y el dinero. Y ahora las cosas cada vez van peor. Tenemos menos libertades, somos más pobres, vivimos con mayor inseguridad. Y así no deberíamos de ir. La tecnología ha avanzado mucho, lo cual puede hacer que los alimentos se pueden producir en gran cantidad, muy abundantes, muy baratos y de muy buena calidad. La tecnología nos ha llevado a descubrir medicamentos para curarnos, por ejemplo, la penicilina. La tecnología nos ha llevado a descubrir la electricidad o la inteligencia artificial, que es ya cosa reciente. O sea, el ser humano es capaz de idear cosas, es capaz de hacer que la vida pueda mejorar como aportaciones positivas, y en esto es lo que deberíamos de entrar. Tenemos que mejorar nuestras ciudades, tenemos que hacer que todo el mundo tenga acceso a una vivienda digna, tenemos que hacer que no haya delincuencia, que se pueda ir tranquilos por las calles, tenemos que hacer de un sistema económico que podamos vivir bien, porque si ahora la robótica, por ejemplo, o la inteligencia artificial tiene que suprimir determinados puestos de trabajo, quizás se puedan crear otros, o quizás pues buscando alguna manera que la productividad, la riqueza que genere la inteligencia artificial o la robótica se pueda repartir entre la población de una manera justa, de una manera pues que sea lo justo, digo, repito la palabra justo, y no me refiero a imponer un régimen comunista.
buscar la igualdad de todo el mundo, sino que cada persona tenga libertad para mejorar su propia vida. Cada persona, pues, trabajando más, ingeniar algo que se fuera beneficioso para los demás y le reportara dinero, pues esto sería algo bueno y positivo. Pues bueno, os he querido decir que basta ya de hablar de guerras. Antes, cuando había guerra, por ejemplo, la guerra de Irak, salían manifestaciones de no a la guerra. Lo reciente de Gaza, también no a la guerra. Y ahora, como el tema de Ucrania, como el tema de Rusia, como el tema del rearme europeo, como el tema de comprar más armas, fabricar y comprar más armas, como el tema de hacer un ejército europeo, que no sé cómo va a funcionar, porque esto va a ser como la Torre de Babel, hablando tantas lenguas, pues que no se está hablando nada más que de guerra, la palabra más fea, y que no debemos obviar que tenemos bastantes problemas ya dentro de Europa. El enemigo son estos invasores que conllevan, pues, violencia, que vienen de afuera. La mayor delincuencia que hay, y estas leyes tan laxas que no se castiga a los delincuentes, de expoliar a los ciudadanos a impuestos, la corrupción gubernamental, las estupideces de derribar pantanos y de derribar centrales generadores de electricidad, la de no consentir a nuestros empresarios, a nuestros agricultores y ganaderos, por ejemplo, producir alimentos, o a nuestros hosteleros que ofrezcan un buen servicio para el turismo, con tanta burocracia que les exige tanta papeleo que molesta incluso a los turistas. En definitiva, de hacer tan mal las cosas que están haciendo los políticos en la actualidad, pues ya se tendría que empezar a poner coto a esto y empezar ya a hacer las cosas bien. Que la política la acaparen personas bien preparadas y sobre todo honestas, que no se corrompan, que no se tomen las cosas de manera inconsciente e irresponsable de cualquier manera, porque un político como debería de ser, no está pensando en la guerra. Y en todo caso, si hay cierto riesgo de guerra, está luchando para evitarla. Y todo lo más que va al país, la miseria que hay. Por ejemplo, ahora han salido por las redes sociales estas colas de hambre que hay en Catarroja, uno de los pueblos inundados con las riadas de Valencia. Mucha gente ha caído en desgracia. Pues tenemos que trabajar en ayudar, en mejorar las condiciones de vida de los que han caído en desgracia de manera involuntaria. Esto es uno de los ejemplos de las cosas que deberían de estar los políticos, y no pensar en guerras, y no pensar en apretar más impuestos, y no dejar que el país vaya mal, porque parece que cuando peor va el país, los políticos corruptos más sacan provecho de esto. Bueno, amigos, pues a ver si ya se acaba este mal rollo de las guerras, y se hacen las cosas con sensatez, con buenas intenciones. Bueno, amigos, nos veremos en siguientes vídeos. Que tengáis muy buenas noches. Adiós.